Nunca pensé que a estas alturas de mi vida, con 82 años, me atrevería a contar esto. Aquí estoy, Elena, una mujer castellana de pueblo, con las manos curtidas por el tiempo y el alma marcada por un secreto que he guardado bajo 7 llaves durante décadas. Mira, tengo la taza de café humeante entre las manos, el mismo ritual cada mañana, pero hoy es diferente. Hoy, el aroma a café recién hecho se mezcla con el amargor de los recuerdos que por fin voy a desenterrar. Siento una mezcla extraña de miedo y alivio. ¿Entiendes? Es como si una parte de mí se resistiera a abrir esta caja de Pandora, pero otra, la más profunda, grita por liberarse. A mi edad, una ya no tiene tiempo para seguir llevando pesos muertos. Este es el mío, el más pesado de todos, la confesión de una traición que me robó el alma. Esa traición no fue de cualquiera, fue de Lucía, mi Lucía, la que era como mi sombra, mi hermana del alma desde que éramos niñas, ¿sabes? Compartimos risas, penas, sueños bajo el sol de Castilla. Y Ricardo, él era el amor de mi vida, mi prometido, el hombre con el que iba a construir mi futuro, mi familia. Todo estaba planeado, el ajuar, la iglesia, las promesas susurradas al oído bajo la luna. Pero, ¿quién iba a imaginar que la persona en la que más confiaba, la que se sentaba a mi lado en la mesa, la que me secaba las lágrimas, iba a clavarme la puñal más fría? Lucía se enamoró de Ricardo, en secreto, y me lo arrebató, así, sin más, el amor de mi vida, robado por mi mejor amiga, un golpe que no se olvida, que se lleva cosido al corazón. En aquellos tiempos, en nuestro pueblo, las cosas eran muy distintas. El honor, la reputación, pesaban más que el propio aire que respirábamos. Imagínate el escándalo, la vergüenza para mi familia, para mí, si aquello salía a la luz. ¿Cómo iba a decir que mi mejor amiga y mi prometido? Era impensable, así que callé. Callé por mi familia, por mí, por no ser el blanco de las habladurías, por no romper la frágil paz que intentábamos mantener. Pero ese silencio fue un veneno lento. Se me fue metiendo dentro, frío, pesado, como una losa en el pecho. Me acompañó cada día, en cada gesto, en cada mirada. Podías ver la alegría en mis ojos, pero por dentro el nudo apretaba. ¿Se puede vivir así? Yo lo hice, o lo intenté, con esa herida abierta, sangrando por dentro. Y así, con esa herida supurando en silencio, pasaron los años, las décadas. La vida siguió su curso, pero yo nunca fui la misma. Siempre con esa barrera invisible entre mi verdadero yo y el mundo, hasta hace poco, hasta que Lucía se fue. Al vaciar su casa, entre recuerdos polvorientos y objetos olvidados, apareció un viejo diario, un cuaderno con tapas de cuero desgastado. Al principio dudé en abrirlo. Sentía una mezcla de curiosidad y terror, ¿sabes? Pero algo me impulsó. Y en sus páginas encontré la verdad, la confesión de ella, su arrepentimiento, las palabras que nunca me dijo en vida. Y las mías, las que yo nunca pude pronunciar, fue como un puñetazo en el alma, pero también una llave, la llave para, por fin, desenterrar este peso y buscar la paz que tanto anhelo antes de que sea demasiado tarde. Mi infancia, ¿sabes? Fue sencilla, pero llena de vida. Crecimos en un pueblito de Castilla, donde el tiempo parecía moverse al ritmo de las estaciones, despacio, sin prisas. Las calles de adoquines, el olor a leña quemada en invierno, el murmullo de las mujeres en la fuente, todo estaba impregnado de una tradición que se sentía en el aire, en cada gesto. La familia era el pilar, la iglesia, el centro de todo. Nos enseñaron el valor de la palabra, de la honra, del buen nombre, que un escándalo
Eso era lo peor que le podía pasar a una casa. Y la fe, ay, la fe, era nuestro consuelo, nuestra guía. Recuerdo las misas de domingo, el incienso, las voces de los vecinos unidas en cánticos. Era un mundo pequeño, sí, pero lleno de certezas, donde todos nos conocíamos y nos cuidábamos, o al menos eso creíamos. La vida era predecible, tranquila, y yo era feliz, sin saber lo que me esperaba. Y en ese mundo de certezas, Lucía era mi otra mitad. Desde que éramos unas crías, te lo juro, jugábamos en los campos de trigo, nos contábamos secretos bajo el olivo centenario de su abuela. Su risa era mi música, sus penas las mías. Compartíamos la merienda, los sueños de casarnos con un buen hombre y tener muchos hijos, las ilusiones de juventud. ¿Puedes imaginarlo? Una amistad forjada a fuego lento, con la inocencia de la niñez y la complicidad de la adolescencia. Íbamos juntas a todo, al catecismo, a buscar agua, a la romería del pueblo. Era mi confidente, la única persona que realmente entendía mis silencios y mis miradas. Nunca, ni en mis peores pesadillas, habría imaginado que esa mano que siempre me había sostenido sería la que me empujaría al abismo. Era un lazo irrompible, pensaba yo, más fuerte que la sangre. Luego llegó Ricardo. No era del pueblo. Venía de una aldea cercana a trabajar en la cooperativa. Ay, Ricardo, era alto, con unos ojos color miel que te traspasaban el alma y una sonrisa que me hacía temblar las rodillas. Lo conocí en una de esas fiestas de pueblo, donde la música de la gaita y el tambor nos hacían bailar hasta el amanecer. Fue un flechazo, un amor de esos que te roban el aliento desde el primer momento. Recuerdo su forma de mirarme, de buscarme entre la multitud, de susurrarme promesas al oído mientras bailábamos un pasodoble. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. Hablábamos de nuestro futuro, de la casita que construiríamos, del huerto que tendríamos. Él era el hombre de mi vida, mi destino. Todo parecía encajar, como piezas de un puzzle perfecto. Lucía, por supuesto, fue la primera en conocerlo. Éramos inseparables, así que era natural que ella estuviera presente en nuestros primeros paseos, en las tertulias en la plaza. Ella siempre sonreía, charlaba con él, y yo no veía nada malo en ello. ¿Por qué iba a verlo? Eran mis dos personas favoritas en el mundo, juntas. Ricardo era amable con ella, como lo era con todos, un caballero. Lucía siempre estaba ahí, cerca, observando, formando parte de nuestra burbuja de amor. A veces, cuando él me cogía la mano o me besaba la frente, sentía su mirada, pero lo atribuía a la alegría de verme feliz. Incluso me decía: «Qué suerte tienes, Elena. Ricardo es un hombre de oro». Esas palabras ahora resuenan tan huecas, tan llenas de una doble intención que mi inocencia de entonces no supo descifrar. Pero poco a poco empezaron a aparecer pequeñas grietas en esa imagen perfecta. Detalles insignificantes al principio, que mi corazón se negaba a ver. Un brillo distinto en los ojos de Lucía cuando Ricardo le dirigía la palabra. Una complicidad en sus silencios que yo no compartía. Recuerdo una tarde, estábamos los tres en el río, y Ricardo le contó una anécdota de su infancia a Lucía, y ella rió de una manera diferente, más íntima, como si entendiera algo que yo no. Mi estómago se encogió, un nudo frío. Me dije a mí misma: son tonterías, celos infundados, es tu mejor amiga, Elena, y tu prometido. ¿Cómo puedes pensar eso? Pero esa sensación, ese escalofrío, se me quedó grabado, como una pequeña astilla que se te clava y, aunque no la veas, sabes que está ahí. Las dudas empezaron a crecer, lentas, insidiosas, como la mala hierba. Me observaba a mí misma observándolos a ellos. ¿Era mi imaginación?
¿Estaba volviéndome loca? Veía a Ricardo buscar la mirada de Lucía antes de responder a una pregunta mía, o a Lucía quedarse un instante más de lo necesario cuando él le pasaba algo. Pequeños gestos, ¿sabes? Que para cualquiera pasarían desapercibidos, pero que para mí, que los conocía tan bien, eran como señales de humo. Me sentía culpable por siquiera pensarlo. Mis valores, mi crianza, me decían que desconfiar de un amigo era lo peor, la lealtad era sagrada. Me reprochaba: Elena, ¿cómo puedes dudar de Lucía, de la que ha sido tu hermana toda la vida? Pero el corazón, a veces, siente cosas que la mente se niega a aceptar. Y entonces llegó el compromiso oficial, la pedida de mano, la cena con las dos familias, las bendiciones de nuestros padres. Debería haber sido el día más feliz de mi vida, y en parte lo fue. Pero la sombra de mi inquietud se cernía sobre mí. Recuerdo la sonrisa forzada de Lucía cuando brindamos. Me dijo: «Enhorabuena, amiga, te mereces toda la felicidad». Sus palabras eran correctas, pero su voz sonaba hueca, como un eco, y la forma en que Ricardo evitaba mi mirada cuando Lucía estaba cerca. ¿Era mi paranoia? Quizás. Quería creer que sí, me aferraba a la idea de que todo era perfecto, que mi futuro estaba sellado con el amor de Ricardo y la amistad de Lucía. Era mi escudo contra la verdad que empezaba a asomarse, una verdad que yo no quería ver. Después del compromiso, la tensión se hizo casi palpable. Ricardo venía a verme, pero sus visitas se volvieron más cortas, sus besos menos apasionados. Y Lucía siempre tenía una excusa para estar cerca, para cruzarse con él casualmente en el camino a la fuente o en la panadería. Yo les preguntaba, con la voz temblorosa, si pasaba algo, si todo estaba bien. Ellos me aseguraban que sí, que eran imaginaciones mías. Pero sus ojos me mentían. Sentía cómo me apartaban, cómo construían un muro invisible a mi alrededor. La atmósfera se cargó de secretos no dichos, de miradas esquivas. El aire se volvió pesado, irrespirable. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que algo terrible estaba a punto de romperse. Y así fue. El silencio antes de la tormenta, ¿verdad? Y la tormenta, te lo juro, llegó con la fuerza de un huracán. Nunca pensé que a estas alturas de mi vida, con 82 años, me atrevería a contar esto. Aquí estoy, Elena, una mujer castellana de pueblo, con las manos curtidas por el tiempo y el alma marcada por un secreto que he guardado bajo 7 llaves durante décadas. Mira, tengo la taza de café humeante entre las manos, el mismo ritual cada mañana, pero hoy es diferente. Hoy el aroma a café recién hecho se mezcla con el amargor de los recuerdos que por fin voy a desenterrar. Siento una mezcla extraña de miedo y alivio. ¿Entiendes? Es como si una parte de mí se resistiera a abrir esta caja de Pandora, pero otra, la más profunda, grita por liberarse. A mi edad, una ya no tiene tiempo para seguir llevando pesos muertos. Este es el mío, el más pesado de todos, la confesión de una traición que me robó el alma. Esa traición no fue de cualquiera, fue de Lucía, mi Lucía, la que era como mi sombra, mi hermana del alma desde que éramos niñas, ¿sabes? Compartimos risas, penas, sueños bajo el sol de Castilla, y Ricardo, él era el amor de mi vida, mi prometido, el hombre con el que iba a construir mi futuro, mi familia. Todo estaba planeado, el ajuar, la iglesia, las promesas susurradas al oído bajo la luna. Pero, ¿quién iba a imaginar que la persona en la que más confiaba, la que se sentaba a mi lado en la mesa, la que me secaba las lágrimas, iba a clavarme la puñal más fría? Lucía se enamoró de Ricardo en secreto y me lo arrebató. Así, sin más, el amor de mi vida, robado por mi mejor amiga.
un golpe que no se olvida, que se lleva cosido al corazón. En aquellos tiempos, en nuestro pueblo, las cosas eran muy distintas. El honor, la reputación, pesaban más que el propio aire que respirábamos. Imagínate el escándalo, la vergüenza para mi familia, para mí, si aquello salía a la luz. ¿Cómo iba a decir que mi mejor amiga y mi prometido era impensable? Así que callé. Callé por mi familia, por mí, por no ser el blanco de las habladurías, por no romper la frágil paz que intentábamos mantener. Pero ese silencio fue un veneno lento. Se me fue metiendo dentro, frío, pesado, como una losa en el pecho. Me acompañó cada día, en cada gesto, en cada mirada. Podías ver la alegría en mis ojos, pero por dentro el nudo apretaba. ¿Se puede vivir así? Yo lo hice, o lo intenté, con esa herida abierta sangrando por dentro. Y así, con esa herida supurando en silencio, pasaron los años, las décadas. La vida siguió su curso, pero yo nunca fui la misma. Siempre con esa barrera invisible entre mi verdadero yo y el mundo, hasta hace poco, hasta que Lucía se fue, al vaciar su casa. Entre recuerdos polvorientos y objetos olvidados, apareció un viejo diario, un cuaderno con tapas de cuero desgastado. Al principio dudé en abrirlo. Sentía una mezcla de curiosidad y terror, ¿sabes? Pero algo me impulsó. Y en sus páginas encontré la verdad, la confesión de ella, su arrepentimiento, las palabras que nunca me dijo en vida y las mías, las que yo nunca pude pronunciar. Fue como un puñetazo en el alma, pero también una llave. La llave para, por fin, desenterrar este peso y buscar la paz que tanto anhelo antes de que sea demasiado tarde. Mi infancia, ¿sabes? Fue sencilla, pero llena de vida. Crecimos en un pueblito de Castilla, donde el tiempo parecía moverse al ritmo de las estaciones, despacio, sin prisas. Las calles de adoquines, el olor a leña quemada en invierno, el murmullo de las mujeres en la fuente. Todo estaba impregnado de una tradición que se sentía en el aire, en cada gesto. La familia era el pilar, la iglesia, el centro de todo. Nos enseñaron el valor de la palabra, de la honra, del buen nombre, que un escándalo, eso era lo peor que le podía pasar a una casa. Y la fe, ay, la fe, era nuestro consuelo, nuestra guía. Recuerdo las misas de domingo, el incienso, las voces de los vecinos unidas en cánticos. Era un mundo pequeño, sí, pero lleno de certezas, donde todos nos conocíamos y nos cuidábamos, o al menos eso creíamos. La vida era predecible, tranquila, y yo era feliz, sin saber lo que me esperaba. Y en ese mundo de certezas, Lucía era mi otra mitad. Desde que éramos unas crías, te lo juro, jugábamos en los campos de trigo. Nos contábamos secretos bajo el olivo centenario de su abuela. Su risa era mi música, sus penas, las mías. Compartíamos la merienda, los sueños de casarnos con un buen hombre y tener muchos hijos, las ilusiones de juventud. Puedes imaginarlo, una amistad forjada a fuego lento, con la inocencia de la niñez y la complicidad de la adolescencia. Íbamos juntas a todo, al catecismo, a buscar agua, a la romería del pueblo. Era mi confidente, la única persona que realmente entendía mis silencios y mis miradas. Nunca, ni en mis peores pesadillas, habría imaginado que esa mano que siempre me había sostenido sería la que me empujaría al abismo. Era un lazo irrompible, pensaba yo, más fuerte que la sangre. Luego llegó Ricardo. No era del pueblo, venía de una aldea cercana a trabajar en la cooperativa. ¡Ay, Ricardo! Era alto, con unos ojos color miel que te traspasaban el alma y una sonrisa que me hacía temblar las rodillas.
Lo conocí en una de esas fiestas de pueblo donde la música de la gaita y el tambor nos hacían bailar hasta el amanecer. Fue un flechazo, un amor de esos que te roban el aliento desde el primer momento. Recuerdo su forma de mirarme, de buscarme entre la multitud, de susurrarme promesas al oído mientras bailábamos un pasodoble. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. Hablábamos de nuestro futuro, de la casita que construiríamos, del huerto que tendríamos. Él era el hombre de mi vida, mi destino. Todo parecía encajar, como piezas de un puzzle perfecto. Lucía, por supuesto, fue la primera en conocerlo. Éramos inseparables, así que era natural que ella estuviera presente en nuestros primeros paseos, en las tertulias en la plaza. Ella siempre sonreía, charlaba con él, y yo no veía nada malo en ello. ¿Por qué iba a verlo? Eran mis dos personas favoritas en el mundo, juntas. Ricardo era amable con ella, como lo era con todos, un caballero. Lucía siempre estaba ahí, cerca, observando, formando parte de nuestra burbuja de amor. A veces, cuando él me cogía la mano o me besaba la frente, sentía su mirada, pero lo atribuía a la alegría de verme feliz. Incluso me decía: «Qué suerte tienes, Elena. Ricardo es un hombre de oro». Esas palabras ahora resuenan tan huecas, tan llenas de una doble intención que mi inocencia de entonces no supo descifrar. Pero poco a poco empezaron a aparecer pequeñas grietas en esa imagen perfecta, detalles insignificantes al principio que mi corazón se negaba a ver. Un brillo distinto en los ojos de Lucía cuando Ricardo le dirigía la palabra, una complicidad en sus silencios que yo no compartía. Recuerdo una tarde, estábamos los tres en el río y Ricardo le contó una anécdota de su infancia a Lucía y ella rió de una manera diferente, más íntima, como si entendiera algo que yo no. Mi estómago se encogió, un nudo frío. Me dije a mí misma: «Son tonterías, celos infundados. Es tu mejor amiga, Elena, y tu prometido. ¿Cómo puedes pensar eso?». Pero esa sensación, ese escalofrío, se me quedó grabado, como una pequeña astilla que se te clava y, aunque no la veas, sabes que está ahí. Las dudas empezaron a crecer, lentas, insidiosas, como la mala hierba. Me observaba a mí misma observándolos a ellos. ¿Era mi imaginación? ¿Estaba volviéndome loca? Veía a Ricardo buscar la mirada de Lucía antes de responder a una pregunta mía, o a Lucía quedarse un instante más de lo necesario cuando él le pasaba algo. Pequeños gestos, ¿sabes?, que para cualquiera pasarían desapercibidos, pero que para mí, que los conocía tan bien, eran como señales de humo. Me sentía culpable por siquiera pensarlo. Mis valores, mi crianza, me decían que desconfiar de un amigo era lo peor. La lealtad era sagrada. Me reprochaba: «Elena, ¿cómo puedes dudar de Lucía, de la que ha sido tu hermana toda la vida?». Pero el corazón a veces siente cosas que la mente se niega a aceptar. Y entonces llegó el compromiso oficial, la pedida de mano, la cena con las dos familias, las bendiciones de nuestros padres. Debería haber sido el día más feliz de mi vida, y en parte lo fue. Pero la sombra de mi inquietud se cernía sobre mí. Recuerdo la sonrisa forzada de Lucía cuando brindamos. Me dijo: «Enhorabuena, amiga, te mereces toda la felicidad». Sus palabras eran correctas, pero su voz sonaba hueca, como un eco, y la forma en que Ricardo evitaba mi mirada cuando Lucía estaba cerca. ¿Era mi paranoia? Quizás. Quería creer que sí. Me aferraba a la idea de que todo era perfecto, que mi futuro estaba sellado con el amor de Ricardo y la amistad de Lucía. Era mi escudo contra la verdad que empezaba a asomarse, una verdad que yo no quería ver. Después del compromiso, la tensión se hizo casi palpable. Ricardo venía a verme, pero sus visitas se volvieron más cortas.
sus besos menos apasionados, y Lucía siempre tenía una excusa para estar cerca, para cruzarse con él casualmente en el camino a la fuente o en la panadería. Yo les preguntaba con la voz temblorosa si pasaba algo, si todo estaba bien. Ellos me aseguraban que sí, que eran imaginaciones mías, pero sus ojos me mentían. Sentía cómo me apartaban, cómo construían un muro invisible a mi alrededor. La atmósfera se cargó de secretos no dichos, de miradas esquivas. El aire se volvió pesado, irrespirable. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que algo terrible estaba a punto de romperse. Y así fue, el silencio antes de la tormenta, ¿verdad? Y la tormenta, te lo juro, llegó con la fuerza de un huracán. La tormenta llegó, no fue un grito, no fue una confrontación, fue un golpe seco, una revelación silenciosa que me partió el alma. Un día, mi madre me pidió que fuera a casa de Lucía a buscar algo de harina para el pan. La puerta estaba entornada y entonces los vi, a Ricardo y a Lucía, abrazados. No era un abrazo de amigos, no, era un abrazo íntimo, de esos que se dan los amantes. Susurrándose cosas, sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies. Mi corazón, ay, mi corazón, se rompió en mil pedazos. No pude decir nada. Me quedé helada en el umbral, con el cesto vacío en mis manos. Ellos no me vieron. Me di la vuelta, con el alma hecha trizas, y corrí como nunca, con las lágrimas empañando mis ojos, el aliento cortado. El aire de Castilla, siempre tan puro, se volvió irrespirable. La traición, la puñalada más fría, se había consumado. Fue un golpe brutal. ¿Qué se hace en un momento así? En nuestro pueblo, una mujer con un compromiso roto, y peor aún, por su mejor amiga con su prometido. Era la deshonra, mi familia. ¿Qué dirían de ellos? La vergüenza habría caído sobre nosotros como una maldición, una mancha imborrable. No podía permitírmelo, no a ellos, no a mi padre, a mi madre. Así que, con el corazón sangrando, tomé la decisión más difícil de mi vida. Callar, enterrarlo todo, fingir que nada había pasado, decir que Ricardo y yo habíamos roto por diferencias irreconciliables, como si el amor pudiera romperse así, sin más. Fue un pacto conmigo misma, un pacto con el silencio, para proteger lo poco que me quedaba de dignidad. Pero, ay, qué precio tan alto. Ese silencio fue el inicio de mi penitencia. Los días que siguieron fueron una neblina. No comía, apenas dormía. El sabor de la comida se me hacía ceniza en la boca y sentía un dolor físico aquí, en el pecho, como si me hubieran arrancado algo vital. Mis ojos, antes llenos de la luz de la juventud, se apagaron, se volvieron opacos. La gente me preguntaba, claro, ¿qué te pasa, Elena? Estás tan pálida. Y yo sonreía, forzaba una sonrisa que no me llegaba a los ojos, y decía, nada, solo un resfriado, el frío de la sierra. Una mentira tras otra. Miraba a Lucía en la iglesia, en la plaza, y sentía un frío que me calaba hasta los huesos. ¿Cómo podía ella vivir con eso? ¿Cómo podía mirarme a la cara? Y Ricardo, él simplemente desapareció del pueblo. No tuve valor para pedirle explicaciones. El orgullo, la vergüenza me lo impidieron. Me quedé sola con mi dolor, con el eco de esa traición resonando en cada rincón de mi alma. La soledad se convirtió en mi compañera más fiel. Me aparté de las tertulias en la plaza, de las fiestas del pueblo, de las romerías. Inventaba excusas para no salir, para no cruzarme con nadie que pudiera preguntarme, o, peor aún, que me mirara con esa lástima que te atraviesa. Evitaba a mis amigas, a las que antes lo compartía todo, cada sueño, cada secreto.
Era como si el secreto me hubiera cubierto con un velo invisible, uno que me hacía sentir diferente, manchada, indigna. No quería que nadie viera la herida abierta, el desgarro que me consumía por dentro. Me encerré en mí misma, en los quehaceres de la casa, en el campo. El sol de Castilla, antes un abrazo cálido, ahora me parecía indiferente, ajeno a mi tormento. Era una forma de autoprotección, sí, pero también una condena. Mi mundo se hizo pequeño, muy pequeño, habitado solo por el eco de mis pensamientos y el peso de lo no dicho. Y así, con esa máscara de normalidad, seguí adelante. Aprendí a sonreír cuando mi corazón lloraba en silencio, a hablar del tiempo o de las cosechas cuando mi mente estaba enredada en el pasado. El pueblo murmuró por un tiempo, claro, pobre Elena, la dejó plantada en el altar, decían algunos. Pero luego la vida siguió su curso, como siempre ocurre. Y yo me convertí en la Elena que todos veían, una mujer trabajadora, seria, un poco reservada. Nadie supo nunca la verdad. Nadie vio la procesión que iba por dentro, la procesión de un alma rota. Cada día era un acto, una representación que me agotaba. El peso del secreto se hizo parte de mí, como una segunda piel que me ahogaba. Me robó la espontaneidad, la alegría genuina, la risa fácil. Era como vivir en una jaula de cristal, viéndolo todo, pero sin poder tocarlo de verdad, sin poder ser libre. Mi casa se convirtió en mi santuario, mi refugio más seguro. Las paredes, testigos silenciosos de mis lágrimas, de mis noches en vela, de mis suspiros ahogados que nadie más escuchaba. Allí, entre las fotos antiguas de mis padres y el olor a cera de los muebles, podía ser yo misma, la Elena herida, sin la necesidad de fingir, sin el miedo a ser descubierta. Era una penitencia, sí, esta soledad autoimpuesta, pero también era mi única forma de paz. Lejos de las miradas curiosas, de las preguntas inocentes que me hacían daño sin saberlo. Me gustaba sentarme junto a la ventana, viendo el atardecer sobre los campos de trigo y perderme en mis pensamientos. Era un consuelo amargo, un refugio que me protegía del mundo, pero que también me mantenía prisionera. Una jaula de oro, si quieres llamarlo así, pero jaula al fin y al cabo. Las décadas pasaron una tras otra, con la lentitud de las estaciones. Los años se comieron la juventud de mi rostro, sí, pero no el dolor de mi alma. Ese se quedó, intacto, como una cicatriz que no se cierra, que sigue doliendo con cada cambio de tiempo. Vi a otras amigas casarse, tener hijos, reír en las romerías con sus familias. Yo me quedé en mi silencio, en mi casa. Hubo otros hombres, sí, que se acercaron con buenas intenciones, pero nunca pude abrir mi corazón de nuevo. El miedo a la traición, el recuerdo de Ricardo y Lucía, eran un muro infranqueable que me impedía avanzar. Me volví desconfiada, cautelosa con mis sentimientos. El resentimiento hacia Lucía, aunque nunca lo expresé, se fue acumulando, capa tras capa, como el polvo en un mueble olvidado. Y la culpa de haber callado, de no haber enfrentado la verdad, me mordía por dentro. Era un círculo vicioso de emociones que me consumían. Mi vida tomó un rumbo diferente, marcado para siempre por esa decisión de callar. Nunca me casé, nunca tuve hijos, nunca formé una familia propia. No porque no los deseara, sino porque el amor, el verdadero amor, se me había escapado de las manos de la manera más cruel y silenciosa. Me dediqué a cuidar de mis padres hasta que se fueron, a trabajar la tierra, a vivir una existencia tranquila, sí, pero vacía de esa chispa que solo el amor y la plena confianza pueden encender en un alma. A veces, en mis noches de insomnio, me preguntaba, ¿qué habría sido de mí si no hubiera callado? Si hubiera gritado la verdad, si hubiera luchado.
Pero ya no había vuelta atrás. Aquel secreto me robó mi futuro, mi alegría, y me dejó con un alma llena de interrogantes y un corazón que, hasta ahora, no había encontrado la manera de perdonar ni de perdonarse. La tormenta llegó. No fue un grito, no fue una confrontación, fue un golpe seco, una revelación silenciosa que me partió el alma. Un día, mi madre me pidió que fuera a casa de Lucía a buscar algo de harina para el pan. La puerta estaba entornada. Y entonces los vi, a Ricardo y a Lucía, abrazados. No era un abrazo de amigos, no, era un abrazo íntimo, de esos que se dan los amantes. Susurrándose cosas, sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Mi corazón, ay, mi corazón, se rompió en 1000 pedazos. No pude decir nada, me quedé helada en el umbral, con el cesto vacío en mis manos. Ellos no me vieron. Me di la vuelta, con el alma hecha trizas, y corrí, corrí como nunca, con las lágrimas empañando mis ojos, el aliento cortado. El aire de Castilla, siempre tan puro, se volvió irrespirable. La traición, la puñalada más fría, se había consumado. Fue un golpe brutal. ¿Qué se hace en un momento así? En nuestro pueblo, una mujer con un compromiso roto, y peor aún, por su mejor amiga con su prometido. Era la deshonra, mi familia. ¿Qué dirían de ellos? La vergüenza habría caído sobre nosotros como una maldición, una mancha imborrable. No podía permitírmelo, no a ellos, no a mi padre, a mi madre. Así que, con el corazón sangrando, tomé la decisión más difícil de mi vida: callar, enterrarlo todo, fingir que nada había pasado, decir que Ricardo y yo habíamos roto por diferencias irreconciliables, como si el amor pudiera romperse así, sin más. Fue un pacto conmigo misma, un pacto con el silencio, para proteger lo poco que me quedaba de dignidad. Pero, ¡ay, qué precio tan alto! Ese silencio fue el inicio de mi penitencia. Los días que siguieron fueron una neblina. No comía, apenas dormía. El sabor de la comida se me hacía ceniza en la boca y sentía un dolor físico aquí, en el pecho, como si me hubieran arrancado algo vital. Mis ojos, antes llenos de la luz de la juventud, se apagaron, se volvieron opacos. La gente me preguntaba: «Claro, ¿qué te pasa, Elena? Estás tan pálida». Y yo sonreía, forzaba una sonrisa que no me llegaba a los ojos y decía: «Nada, solo un resfriado, el frío de la sierra». Una mentira tras otra. Miraba a Lucía en la iglesia, en la plaza, y sentía un frío que me calaba hasta los huesos. ¿Cómo podía ella vivir con eso? ¿Cómo podía mirarme a la cara? Y Ricardo, él simplemente desapareció del pueblo. No tuve valor para pedirle explicaciones. El orgullo, la vergüenza, me lo impidieron. Me quedé sola con mi dolor, con el eco de esa traición resonando en cada rincón de mi alma. La soledad se convirtió en mi compañera más fiel. Me aparté de las tertulias en la plaza, de las fiestas del pueblo, de las romerías. Inventaba excusas para no salir, para no cruzarse con nadie que pudiera preguntarme, o, peor aún, que me mirara con esa lástima que te atraviesa. Evitaba a mis amigas, a las que antes lo compartía todo, cada sueño, cada secreto. Era como si el secreto me hubiera cubierto con un velo invisible, uno que me hacía sentir diferente, manchada, indigna. No quería que nadie viera la herida abierta, el desgarro que me consumía por dentro. Me encerré en mí misma, en los quehaceres de la casa, en el campo, el sol de Castilla. Antes, un abrazo cálido, ahora me parecía indiferente, ajeno a mi tormento. Era una forma de autoprotección, sí, pero también una condena. Mi mundo se hizo pequeño, muy pequeño, habitado solo por el eco de mis pensamientos y el peso de lo no dicho. Y así, con esa máscara de normalidad, seguí adelante.
Aprendí a sonreír cuando mi corazón lloraba en silencio, a hablar del tiempo o de las cosechas cuando mi mente estaba enredada en el pasado. El pueblo murmuró por un tiempo, claro. Pobre Elena, la dejó plantada en el altar, decían algunos, pero luego la vida siguió su curso, como siempre ocurre. Y yo me convertí en la Elena que todos veían, una mujer trabajadora, seria, un poco reservada. Nadie supo nunca la verdad. Nadie vio la procesión que iba por dentro, la procesión de un alma rota. Cada día era un acto, una representación que me agotaba. El peso del secreto se hizo parte de mí, como una segunda piel que me ahogaba. Me robó la espontaneidad, la alegría genuina, la risa fácil. Era como vivir en una jaula de cristal, viéndolo todo, pero sin poder tocarlo de verdad, sin poder ser libre. Mi casa se convirtió en mi santuario, mi refugio más seguro. Las paredes, testigos silenciosos de mis lágrimas, de mis noches en vela, de mis suspiros ahogados que nadie más escuchaba. Allí, entre las fotos antiguas de mis padres y el olor a cera de los muebles, podía ser yo misma, la Elena herida, sin la necesidad de fingir, sin el miedo a ser descubierta. Era una penitencia, sí, esta soledad autoimpuesta, pero también era mi única forma de paz, lejos de las miradas curiosas, de las preguntas inocentes que me hacían daño sin saberlo. Me gustaba sentarme junto a la ventana, viendo el atardecer sobre los campos de trigo y perderme en mis pensamientos. Era un consuelo amargo, un refugio que me protegía del mundo, pero que también me mantenía prisionera, una jaula de oro, si quieres llamarlo así, pero jaula al fin y al cabo. Las décadas pasaron, una tras otra, con la lentitud de las estaciones. Los años se comieron la juventud de mi rostro, sí, pero no el dolor de mi alma. Ese se quedó, intacto, como una cicatriz que no se cierra, que sigue doliendo con cada cambio de tiempo. Vi a otras amigas casarse, tener hijos, reír en las romerías con sus familias. Yo me quedé en mi silencio, en mi casa. Hubo otros hombres, sí, que se acercaron con buenas intenciones, pero nunca pude abrir mi corazón de nuevo. El miedo a la traición, el recuerdo de Ricardo y Lucía, eran un muro infranqueable que me impedía avanzar. Me volví desconfiada, cautelosa con mis sentimientos. El resentimiento hacia Lucía, aunque nunca lo expresé, se fue acumulando, capa tras capa, como el polvo en un mueble olvidado. Y la culpa de haber callado, de no haber enfrentado la verdad, me mordía por dentro. Era un círculo vicioso de emociones que me consumían. Mi vida tomó un rumbo diferente, marcado para siempre por esa decisión de callar. Nunca me casé, nunca tuve hijos, nunca formé una familia propia, no porque no los deseara, sino porque el amor, el verdadero amor, se me había escapado de las manos de la manera más cruel y silenciosa. Me dediqué a cuidar de mis padres hasta que se fueron, a trabajar la tierra, a vivir una existencia tranquila, sí, pero vacía de esa chispa que solo el amor y la plena confianza pueden encender en un alma. A veces, en mis noches de insomnio, me preguntaba, ¿qué habría sido de mí si no hubiera callado? Si hubiera gritado la verdad, si hubiera luchado, pero ya no había vuelta atrás. Aquel secreto me robó mi futuro, mi alegría, y me dejó con un alma llena de interrogantes y un corazón que, hasta ahora, no había encontrado la manera de perdonar ni de perdonarse. Pero, ¿sabes? Cuando encontré el diario de Lucía, ese viejo cuaderno de tapas de cuero desgastado, entre el polvo y los recuerdos olvidados de su casa, sentí que la vida me ofrecía una última oportunidad. Lo tenía entre mis manos, pesado, frío, y el olor a papel viejo me transportó a un tiempo que creía enterrado.
Era como sostener un cofre lleno de secretos, de los suyos y de los míos, que por fin se atrevía a abrirse. Una parte de mí quería tirarlo, quemarlo, borrarlo todo, pero otra, esa parte que lleva décadas anhelando la paz, me empujó a desatar el lazo que lo mantenía cerrado. Este diario, esta pequeña reliquia, se ha convertido en mi puente hacia el pasado, un objeto que, sin saberlo, guardaba la llave de mi propia redención. Y al abrirlo, la primera frase que vi, escrita con una caligrafía temblorosa que apenas reconocía, fue como un puñetazo en el alma. Elena, perdóname. El corazón se me encogió, el tiempo se detuvo. Las palabras de Lucía eran un torrente de arrepentimiento, de un amor prohibido que la consumió tanto como a mí el silencio. Hablaba de la culpa, del miedo, de noches sin dormir, de la desesperación por no saber cómo decírmelo. Mis ojos, ay, mis ojos, se llenaron de lágrimas que durante años se habían quedado atrapadas. Sentí una mezcla de rabia y de compasión. Era la Lucía que yo conocía, la que había sido mi hermana, pero también una extraña que cargaba con su propia cruz, tan pesada como la mía. El papel, fino y amarillento, temblaba en mis manos. Lucía escribía de su tormento, ¿sabes? Describía cómo se había enamorado de Ricardo sin querer, cómo luchó contra ese sentimiento, sabiendo que me hacía daño. Contaba cómo cada mirada de Ricardo, cada gesto amable, la hundía más en un abismo de culpa. Él te amaba, Elena, escribió, pero yo fui débil, egoísta, no pude evitarlo. Sus confesiones, vertidas en esas páginas, no buscaban excusas, sino comprensión. Hablaba de la soledad que sintió después, de cómo mi silencio la persiguió, de cómo su propia felicidad con Ricardo se vio empañada por la sombra de su traición. Era una confesión cruda, sin adornos, una herida abierta que por fin se atrevía a sangrar. Y yo, al leerla, sentía que no solo leía su dolor, sino que también reconocía el mío. Cada noche, al caer el sol, me sentaba junto a la ventana, con la luz tenue de la lámpara sobre las páginas del diario. Era un ritual silencioso, casi sagrado. Mis dedos, curtidos por el trabajo y el tiempo, acariciaban el papel, sintiendo el relieve de la tinta seca. Leía despacio, saboreando cada palabra, cada suspiro que Lucía había encerrado allí. El crujido de las páginas al pasar, el silencio de mi cocina, el aroma a café que se enfriaba a mi lado. Todo contribuía a crear un ambiente de confesión íntima. No era solo leer. Era como si Lucía me estuviera hablando directamente, aquí, ahora, en mi propia casa. Y en cada lectura un nudo se desataba en mi pecho, una capa de hielo se derretía, revelando una herida que, aunque dolía, por fin empezaba a cicatrizar. No fue fácil, te lo aseguro. Había momentos en que la rabia volvía y quería cerrar el diario de golpe, no saber más. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo callar tanto tiempo? Pero luego, al seguir leyendo, encontraba una nueva perspectiva. Me di cuenta de que ella también había vivido presa de su propio secreto, de su propia culpa. Su arrepentimiento era sincero, palpable en cada línea. Entendí que la traición no había sido un acto de maldad pura, sino el resultado de pasiones complejas y prohibidas, de debilidades humanas. No es que perdonara el acto en sí, no, pero empecé a perdonar a la persona, a Lucía, mi amiga, la que también sufrió. El diario se convirtió en un espejo, reflejando no solo su verdad, sino también la mía, la de una mujer que había callado por miedo y que ahora, por fin, se atrevía a escuchar. Ahora, cuando miro ese diario, ya no veo solo un objeto de dolor, sino una puerta a la comprensión. Es un testimonio mudo de una amistad rota y de un amor prohibido.
Sí, pero también es la prueba de que, incluso en los secretos más oscuros, puede haber espacio para el arrepentimiento y la sanación. Este viejo cuaderno, con sus páginas amarillentas, es mi llave, la llave que me permite, después de tantos años, liberarme del peso de lo no dicho, de la rabia contenida, del resentimiento que me ha acompañado. Es un símbolo de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. Y para mí, Elena, es el inicio de mi propia aceptación, de mi perdón, no solo hacia Lucía, sino, y esto es lo más importante, hacia mí misma. La paz que he encontrado no es la paz de la justicia, ¿sabes? No busco que nadie pague por lo que pasó. Es una paz más profunda, la de mi alma, que por fin puede respirar después de tantos años bajo el peso de ese secreto. Leer el diario de Lucía fue como abrir una ventana en una habitación oscura que llevaba cerrada décadas. No es que el dolor se haya ido del todo, no. Las cicatrices siguen ahí, claro, pero ahora ya no supuran. Ahora puedo verlas, tocarlas y entender que forman parte de lo que soy. Es como si el aire de Castilla, ese que antes me ahogaba con los recuerdos, ahora me acariciara, suave, llevándose un poco de esa amargura con cada brisa. Siento una ligereza que no conocía, una calma que me envuelve al atardecer cuando la luz dorada se cuela por mi ventana. Ya no siento la necesidad de esconder nada, ni de mí ni de ella. Es una liberación, de verdad, una bendición a mi edad, y es que, al final, me doy cuenta de que mi silencio, aunque lo elegí para proteger a mi familia y mi propio honor, también me encarceló. Fui yo misma quien cerró la puerta de mi corazón y tiró la llave. ¿Lo entiendes? Creí que al callar mantendría mi dignidad intacta, que evitaría el escándalo, las habladurías del pueblo. Pero, ¿qué dignidad es esa que te roba la alegría, que te impide amar de nuevo, que te condena a vivir a medias? La verdad es que el miedo a lo que dirían fue más fuerte que mi propia necesidad de gritar, de desahogarme, y eso fue mi gran error. Aprendí, tarde quizás, que la verdadera dignidad no está en ocultar las heridas, sino en enfrentarlas, en sanarlas, por muy dolorosas que sean. Es una lección que he tardado 82 años en aprender, pero que ahora, por fin, puedo susurrar al viento. Ahora siento una serenidad que creí imposible. Es como si una mano invisible me acariciara el alma, calmando las viejas tormentas. Ya no hay rabia, solo una aceptación profunda de lo que fue, de lo que soy. Miro mis manos, curtidas por los años y el trabajo, y en ellas veo no solo las huellas del tiempo, sino también la fortaleza de una mujer que, a pesar de todo, encontró su camino hacia la paz. Y me atrevo a decirte, con el corazón en la mano, que quizás no fui valiente entonces, pero aprendí que el silencio también tiene un precio muy alto que se paga con años de vida robada, de risas no dadas, de amores no vividos. Pero hoy, aquí, sentada contigo, con el sol de la mañana entrando por mi ventana, siento que he recuperado un trozo de esa vida, un pedacito de mi alma que creía perdido para siempre. Perdonar, al final, no ha sido un regalo para Lucía, ha sido un regalo para mí misma, una liberación. Me ha permitido cerrar un ciclo, soltar ese lastre que llevaba a cuestas, y me hace pensar cuántos de nosotros llevamos secretos, culpas, resentimientos que nos pesan el alma sin darnos cuenta. Cuántas historias silenciadas esperan ser contadas para que el corazón encuentre la paz. No es fácil, lo sé, pero te aseguro que el alivio es inmenso. No dejes que el miedo o el orgullo te roben años de paz, como me pasó a mí. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien que la necesite.
Dale un me gusta a este video y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas la próxima historia olvidada. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien a quien le encantaría. Dale a me gusta a este video y no olvides suscribirte para no perderte el próximo relato olvidado.